Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es sobre las jarjachas. Algunos pueden creer que son mitos o leyendas, pero hay personas que aseguran que existen, ya que pudieron ver a estas criaturas o algún familiar tuvo una experiencia cercana. Investigando más sobre el tema, una fuente muy confiable me contó una anécdota que tuvo en su niñez. Les adelanto que esta persona nació en el año 1948 y vivía en un pueblo sin acceso, perteneciente al departamento de Ayacucho. Si quieren escuchar el relato, por favor suscribirse, ya que en el próximo video estaré contando. La jarjacha. Según recolección de datos de diversas fuentes, se dice que es un ser mitológico, conocido como el demonio de los Andes. Es un monstruo con forma de llama, de 2 o hasta 3 cabezas. Su nombre proviene del grito que, según los pobladores de la sierra, suena como jar, jar, jar. Origen. Sobre su origen, la leyenda señala que se trata de un ser condenado por Dios a vagar por el mundo como monstruo, ya que cometieron uno de los pecados más grandes que pueda existir: haber cometido incesto, es decir, relaciones sexuales entre padres e hijos o familiares cercanos. También se dice que los curas, que en épocas coloniales tenían algún tipo de relación o romance con las chicas del pueblo, también eran condenados con esta maldición. Esto se debe a que en algunas sociedades aisladas, especialmente en la sierra, es muy común que suceda. Poder que tienen las jarjachas. Poder. El poder que les atribuyen a estos seres es la capacidad de hipnotizar a la gente para atacarlos por el cerebro y matarlos. Por eso se recomienda no mirarlos fijamente a los ojos. Algunos dicen que acostumbran a aparecer en los parajes más solitarios de los pueblos más alejados entre las 4 y 5 de la mañana. Otros pobladores cuentan que la jarjacha ha sido vista en pampas, chacras y los lugares más solitarios de los pueblos alejados en horas de la madrugada de 1 y 5 de la mañana. ¿Cómo matar a la jarjacha? Para eliminar a una jarjacha, uno debe convocar un conjunto de personas que estén preparadas con fuertes cuerdas hechas de lana de llama, crucifijos y cualquier objeto de metal que pueda ser usado como armas, como los picos, barretas o hachas. ¿Cómo sobrevivir a la jarjacha? Los pobladores que conocen de esta leyenda o han visto a este ser tenebroso y horripilante mencionan que no es complicado alejarlo. Lo que se debe de hacer es mencionar muchos insultos en voz alta y este monstruo se alejará para dejarte tranquilo. También dicen que es bueno tener un espejo a la mano y cuando la jarjacha se acerca, debes poner esta herramienta al frente suyo para que sienta vergüenza de verse a sí mismo y recordar los pecados cometidos que lo llevaron a convertirse en esta criatura castigada por Dios. Encomendarse a Dios y rezar es otra forma de sobrevivir, ya que puede alejar a la jarjacha ayudándose de crucifijos u otros símbolos religiosos. ¿Existe la jarjacha? Si bien algunos pueden creer que existe la jarjacha y otros no,
Pero es asombrosa la cantidad de testimonios y comentarios de los pobladores de la sierra que aseguran haber visto u oído a esta criatura. Por nada, el mito de este animal o demonio es uno de los más conocidos en el Perú. Dicen también que el monstruo busca por víctimas a personas que muestran cierta inclinación hacia la maldad. Afirman que perseguía a ladrones de ganado, mentirosos o asaltantes. Aunque en versiones de ancianos, la jarracha tiene un especial interés por aquellos que se dejan llevar por la lujuria y el deseo sexual sin control, principalmente si el objeto de deseo era algún familiar cercano como la propia madre, el padre, los hermanos o los hijos. En pocas palabras, la jarracha es un monstruo cuya debilidad es el incesto. Si una persona anda sola de noche y se topa con esta criatura, es en vano correr, ya que en su forma animal suele acortar rápidamente cualquier distancia. Pero no se preocupen, ya que se dice que el avance y urbanización de los poblados hace que el jarracha no sea tan visto como antes. Sin embargo, hasta el día de hoy los pobladores de comunidades alejadas manifiestan que todavía siguen existiendo y que se aparecen en los lugares solitarios. Aunque algunas fuentes mencionan que las jarrachas salen de noche en las grandes ciudades, visten elegante y con su carro salen en busca de víctimas. Un dato curioso es que el mito de la jarracha inspiró la película El demonio de los Andes, dirigida por el cineasta Palito Ortega. La cinta de terror estuvo inspirada en testimonios reales de personas que afirmaron ser testigos de la presencia de este demonio. Si quieren que resuma esta película, por favor apoyen este video con un like. Les agradecería un montón. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su apoyo. Por favor suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan de nuevos videos. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.